Buenas tardes, compañeras y compañeros. Al fin viernes, Moreno. Hoy es 5 de febrero y ya comenzó el mes más corto del año. ¿Sabe qué, Moreno? Ya van 43 viernes que hacemos el programa a la distancia. Hola Pimpi, hola Bea, hola Pablo. Un saludo para quienes nos están escuchando y por supuesto queremos mencionar a nuestros y nuestras oyentes de Radio Urbana de Comodoro Rivadavia y de Río FM 95.5 de Colón Entre Ríos, donde nuestro programa se retransmite. Hoy, en la hora de Moreno, tenemos un programa con análisis y con propuestas, y a su vez con un toque innovativo, dado que vamos a incorporar un tema más en nuestros abordajes, que es la defensa nacional, tema sobre el cual hablarán Guillermo y el compañero César Trejo en el mini reportaje de este programa. Hola compañeros, hola compañeras. Bueno, nuestro reportaje de hoy, que va a ser Guillermo Moreno, es con el queridísimo compañero César Trejo, excombatiente de Malvinas, militante político, peronista por supuesto, y está a cargo del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Guillermo. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Un honor hablar contigo. Buen día, Guillermo. Igualmente, el honor es todo mío. Vamos a reflexionar alrededor de la estructura de defensa que nosotros deberíamos impulsar desde un gobierno nacional, popular, humanista, desde un gobierno peronista. Nosotros tenemos la hipótesis, César, de que en realidad necesitaríamos, en términos agregados, una nueva fuerza armada que tendría que estar como hipótesis de conflicto defensivo de lo que nosotros entendemos que es una extraordinaria costa marítima que tenemos de miles de kilómetros y que incluye obviamente las islas del Atlántico Sur y naturalmente el territorio antártico. Y en el debate entre los compañeros y con nuestros especialistas dijimos, bueno, esa fuerza inexorablemente tiene que ser una infantería, pero una infantería de marina, con una aptitud de combate distinta de la que tiene que ver con la defensa del territorio continental, porque está claro que el entrenamiento es absolutamente distinto. Vos que tenés el honor de haber defendido nuestra tierra en las Malvinas, en un espacio de combate absolutamente distinto del que al menos lo que hicimos el servicio militar tuvimos sobre el territorio de llanura. ¿Cómo ves esta propuesta y cómo la deberíamos vehiculizar al interior de las Fuerzas Armadas? Bueno, sí, yo justamente fui soldado de infantería de ejército, como el general Perón, digamos, ¿no? Fui infante. Evidentemente, el combate que nosotros participamos tenía su preeminencia en el combate aeronaval, porque cuando los británicos desembarcaron, si bien ellos no suponían que iba a haber una resistencia como la que tuvimos, de alguna manera ya el final estaba cantado, porque lo que había que impedir era el desembarco. Entonces, esa batalla fue eminentemente aeronaval. En ese sentido, a pesar de las diferencias tecnológicas, de la asimetría de poder que enfrentamos, ellos no contaban con la participación de la Fuerza Aérea Argentina, que les dio realmente un combate feroz, destruyendo gran parte de sus fragatas misilísticas nuevas y demás. Ahora, para pensar todo
litoral atlántico argentino, incluyendo las islas y la Antártida, es probable que la preeminencia sea la defensa de la infantería de marina. Pero también tiene que haber una recomposición de la fuerza naval y aeronaval argentina. Lo que ha ocurrido en estos casi 40 años de posguerra es el debilitamiento progresivo de la capacidad de la defensa, y con argumentos que se entienden por el nefasto rol que las Fuerzas Armadas cumplieron durante el denominado proceso de reorganización nacional, que no solamente no la invocaron en materia de su propia cuestión de la defensa, sino que fueron desarmando toda la estructura industrial de la Argentina, porque justamente lo que caracterizó a ese núcleo duro de militares patriotas, de los cuales emergió el mayor conductor que tuvo la Argentina en toda su historia, que fue el general Juan Domingo Perón, era la concepción de que la defensa no podía ser una cuestión nada más que de los militares, sino que la defensa es una actitud y una capacidad nacional para su desarrollo, el poblamiento, la creación de nuevas poblaciones, la desconcentración en las grandes urbes, el desarrollo de las economías regionales, el desarrollo de la industria y concomitantemente un desarrollo de un movimiento obrero, de una clase trabajadora con derechos, hacían y hacen a la reconstrucción de la defensa nacional en su concepción integral. O sea, en esa concepción que el general Perón, el 10 de junio de 1944, habló en la Universidad Nacional de La Plata, explicando lo que era la defensa nacional, donde el componente militar es un componente más. Y después la otra visión de que evidentemente la política exterior, sin un fuerte componente disuasorio, es decir, sin unas Fuerzas Armadas, un sistema de defensa con capacidad disuasiva, es una democracia, una diplomacia que va arrodillada, como la caracterizó en su momento el ministro de Obras Públicas de Menem, Rodillita Dromi. La verdad que una diplomacia que va a negociar sin una capacidad disuasiva ya está vencida desde el principio. Ahora, ¿cuál es la discusión operacional estratégica, operacional táctica y demás para la defensa? Yo no soy un especialista militar, fui un soldado nada más de infantería, pero creo que todos los componentes de las Fuerzas Armadas deberían reestructurarse. Pero un paso previo, Guillermo, es lo que me parece que nosotros estamos haciendo con tu prédica de los principios y valores, en el sentido de cambiar el pensamiento. El primer componente de la soberanía está en la cabeza de cada uno de los argentinos. Y acá, con la socialdemocracia y el progresismo, nos han inculcado a no pensar en términos estratégicos, a no pensar la geopolítica, a no pensar la defensa. Cada vez que nosotros decíamos, desde el 82 en adelante, que formamos nuestras organizaciones, decíamos, hay que pensar la defensa nacional, hay que recuperar unas Fuerzas Armadas para la defensa de los intereses nacionales y del pueblo argentino, nos decían, no, la represión, los derechos humanos, etcétera, y nos han corrido con ese discurso antimilitarista abstracto, que permitió de alguna manera que las sucesivas dirigencias que no entienden nada y que no han tenido pensamiento estratégico, lleguen a esta situación de casi absoluta indefensión de la República Argentina. Entonces, me parece que el primer debate o la primera contribución que podemos dar es la necesidad de repensar la defensa nacional en términos de un proyecto de patria grande, un proyecto estratégico, en fin, lo que nos enseñó el general Perón. Mira, vos pusiste por lo menos dos elementos relevantes. Nosotros aportamos el tema de la infantería de marina como cuarta fuerza armada, y no la actual infantería de marina dependiendo del Estado Mayor de la Marina, sino como una estructura de combate específica. Pero vos incorporaste otro vector que es la capacidad aérea de la Marina. ¿Por qué hay que repensar el tema de la defensa, entendiendo que hoy la Argentina es tanto continental como marítima?
en la vieja Argentina continental, el ejército era la fuerza armada predominante. De hecho, se decía 90% ejército, 5 y 5 entre Marina y la Fuerza Aérea. Vos has incorporado un elemento central que es la Fuerza Aérea en la Marina para la defensa del territorio argentino, territorio como extensión, pero obviamente marítimo, porque hoy la Argentina es tanto marítima como continental y el mundo ya lo ha aceptado. Tenemos 8 millones de kilómetros cuadrados, en realidad hay 2 millones más en discusión, parte de la Antártida y parte de la Malvinas, que para nosotros no está en discusión, pero el mundo no lo acepta como tal. Pero hay 8 millones que ya acepta. Hay 8 millones que ya acepta, con lo cual nosotros hemos extendido la soberanía argentina sobre el mar y lo tenemos que pensar también en términos de defensa. Por eso la Marina pasa a ser un arma relevante y en este esquema entra la discusión de la Fuerza Aérea y cuál sería el rol. Si es en realidad la Fuerza Aérea como una fuerza separada, si en realidad volvemos al viejo esquema de la Fuerza Aérea Marítima y la Fuerza Aérea Continental, entonces la Fuerza Aérea del Ejército, o un arma separado. Bien, estos son tecnicismos que los dejamos para el buen saber. Pero el entender la defensa como un hecho masivo, como lo dijo el general Perón, para el continente, desde el peronismo esto está entendido. Ampliar, que es el segundo aporte tuyo, ampliar esto al espacio marítimo es algo que merece una reflexión que aportan todos. No es que aportan los que tienen un conocimiento específico únicamente, no, aportan todos. La defensa nacional es un hecho tan importante que la construcción del conocimiento colectivo, especialmente en principios y valores, que es tu partido, el partido de Guitia, nuestro partido, están tan mal las cosas que tenemos que arrancar desde el origen. Mirá, tenemos que arrancar desde que trabajar es un valor, porque ahora vos estás discutiendo con compañeros que te dicen, bueno, se puede no trabajar y vivir igual. Bueno, es una barbaridad. Entre otros de los principios fundacionales está la defensa desde el conjunto, desde la nación en armas. Y vos tenés mucho para aportar, muchísimo para aportar. Por eso para nosotros fue un honor tenerte en el programa. Obviamente es la primera, pero le voy a pedir a Guitia que vayas desarrollando algunas columnas para incluir en el programa sobre la defensa nacional, que le hables a los compañeros, que le hables, no importa si hiciste el curso de Escuela Superior de Guerra, no estamos hablando de esto, estamos hablando de la construcción del conocimiento colectivo y especialmente de aquellos que lamentablemente aprendieron en la práctica, como es tu caso, que sos un glorioso soldado de la patria, nuestros héroes de Malvinas. Yo te agradezco enormemente la participación y le voy a pedir a Guitia que te grabe algunas columnas sobre defensa cuando vos sientas que tenés 5, 7, 8 minutos para hablarle a los compañeros. Para nosotros el aprendizaje que hemos tenido en el día de hoy es muy sustantivo. Guitia, la reflexión final suya sobre este debate y esta incorporación que hemos tenido alrededor de la defensa. Bueno, me parece un tema central que reflexionemos sobre la defensa nacional desde el concepto de nación en armas, porque si bien las Fuerzas Armadas son centrales en la defensa de nuestro territorio y en la defensa de nuestra soberanía, este concepto amplio de la defensa nacional dice que todos los recursos de la nación tienen que estar disponibles para la defensa, pero para ello tenemos que generar un modelo de desarrollo permanente y sustentable que le dé el marco a esta política de defensa nacional, y me parece central que nosotros abordemos este tema desde nuestro programa. Muy bien, Guitia. El resto del programa, aparte de algunas referencias históricas, en general la de Chaliú y la propia, tienen que ver con este vector que usted acaba de decir del modelo de desarrollo económico. Y me alegra que incorporemos el vector de la defensa a través de un héroe de la patria. Gracias, César.
Nos vemos la próxima. Gracias, Guillermo. Quería decirte que además de militante, yo también soy egresado de la Escuela de Defensa Nacional, del curso superior de la Defensa Nacional del año 2000. Y tengo grandes maestros también, como Marcelo Gullo, que es un gran pensador que está en Principios y Valores en Santa Fe, y que él nos aporta siempre su pensamiento junto con el tuyo, que son pensamientos señeros para pensar a lo grande y no en el chiquitaje que nos tiene acostumbrado la degradada dirigencia política argentina. Me alegro entonces la formación técnico-académica también y desde ya que tu voz, y naturalmente la de Marcelo, nuestro candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe, son voces preclaras sobre este tema. Así que los incorporamos, Guiti, a la difusión permanente en nuestro programa. Gracias, César. Hasta la próxima. Guillermo Moreno en el programa de hoy va a hacer un análisis descarnado de los desastres en materia de bonos y de tasas de interés de este gobierno, que está orientando la inversión hacia la especulación en vez de hacerlo hacia la producción y el trabajo. Estamos muy complicados, Moreno nos lo va a explicar. Pero como tiene que ser, Moreno, en esta columna, también va a poner bien arriba la esperanza peronista. Escuchémoslo. Kitia, otro viernes más que estamos transitando con este formato. Pero bueno, ya lo dijimos varias veces, siempre que llovió paró, ya nos volveremos a ver las caras. Al menos físicamente, no las vemos por sistemas electrónicos y demás. Pero bueno, ese contacto face to face, Guitiá, tenía lo suyo. Mire, esta semana fue una semana compleja en lo económico, como van a ser todas las semanas de aquí en adelante. Algunos periodistas repiten lo que está diciendo el gobierno, que es bueno, ahora vacunamos, para septiembre tenemos terminada la vacunación, vamos a llegar a las elecciones en plena reactivación y encima, después del frío del invierno con la primavera, las elecciones las tenemos en la mochila. Andamos muy bien. Eso repiten algunos periodistas, por lo menos 4 me llamaron esta semana para decirme, che, el gobierno está diciendo esto. Y sí, también en el 2001 el gobierno hasta la primera semana de diciembre no hacía otra cosa que decir que todo estaba arreglado. Y Macri también. Ese viernes antes del domingo de las PASO, que después no quería dar los resultados porque estaba desolado, la bolsa tuvo un crecimiento extraordinario. Hasta los mercados, entre comillas, se creyeron el cuento del gobierno. Hasta los mercados se creyeron el cuento del gobierno. Lógicamente ahora a más de uno tiene que responder con sus bienes y bueno. Mire, los gobiernos siempre dicen esto, pero la realidad es la realidad. Y la realidad es que hoy hay una nota en un diario económico diciendo los bonos argentinos rinden un 20%, bueno, Moreno, un 20% en dólares. O sea, usted pone $100 y recibe $120 en un año. Pero ¿cómo funciona eso? Y es muy fácil, como el bono tiene un cupón que es la tasa de interés, y la tasa de interés tiene que ser cerca del 20% y el cupón quizás sea $8. Y entonces usted haga el cálculo de cuánto tiene que comprar ese bono para que le rinda un 20. Uy, Moreno,
Entonces lo compra lo que vale 100, lo compra a 40, porque el 20% de 40 son $8. Si yo ese bono que vale 100 lo pago 40 y me gano el 20%, porque me dan un cupón de 8 y 8 es el 20 de 40, claro, por eso dicen que los bonos valen 40. Miren qué fácil. Pero hay bonos que valen menos de 40, entonces rinden más. O el cupón es menos, ¿está bien? El cupón en vez de 8 es 7 o 6. Y claro, los bonos entonces lo que termina aconteciendo es que tienen el famoso valor de paridad que te tienen que dar con los dólares invertidos, sea 38, 40, 36, el rendimiento que te ofrece el mercado. 20% en dólares. Ahora usted imagínese que tiene que hacer un proyecto de inversión, un edificio. ¿Cuánto te deja un edificio? Y te deja el 20%, pero tenés que elaborar todos los días de Dios, como corresponde. 20% es un montón, Moreno, sobre la inversión, sí. Pero si te llevas el 20% sin trabajar, ¿cuál es tu decisión? Este es el problema de que si el Estado argentino se endeuda al 17, 18, 19, 20, 21%, anula la posibilidad de que el sector privado invierta. Porque ¿qué negocio hay que te dé el 20% anual? Que en 5 años recuperes todo el capital invertido, negocio lícito, cuando la tasa de interés en el mundo tiende a 1, 1,5, e incluso en algunos lugares el efectivo te cobran por guardarlo. Bueno, esto es ridículo. Y esto es lo que estamos atravesando. Y esto anula la consistencia del esquema macro. No, pero Moreno, en la época de Kirchner llegamos a tener 6.000, o sea, 60% de tasa de interés. Sí, claro. Pero estábamos en default. Estábamos en default con el sector privado y era un proceso de renegociación. Nosotros estábamos aislados del circuito financiero internacional. Aislados. Aislados, como está Venezuela hoy. Y así, nosotros hicimos un modelo que funcionó muy bien, empezó a crecer a tasas importantes hasta el 2005 y después se aceleró y después renegociamos la deuda. Y después bajó violentamente ese riesgo país, bajó violentamente, pero violentamente. Ahora salimos del default. Estábamos en default y salimos, pero ¿cómo vamos a salir si tenemos la misma tasa? Bueno, eso es lo que está indicando. Y entonces te pasa lo que te pasa con YPF. ¿Qué negociación quieren hacer con YPF con este riesgo país? Y va a ser muy difícil. ¿Qué es lo que le pasó a Córdoba? Miren, renegociamos la deuda, sí, pero denme en el 8. No, se enoja Guzmán. Y que se enoje. Pero por lo menos denme en el 8. No le pido el 17, que es lo que está pagando el Tesoro argentino. Pero ¿sigue pagando eso el Tesoro argentino? Sí, si el Banco Central vende bonos todos los días de Dios. En el canje de la deuda, el Banco Central tenía bonos que no iba a cobrar, pero que estaban en sus activos del Tesoro. Los cambió por bonos que ahora cotizan en el mercado y todos los días de Dios el Banco Central y el ANSES venden bonos donde entregan una lámina de 100 a pagar a futuro y se llevan 40, se llevan 38, venden 100 por 38 en efectivo o 40 en efectivo en dólares. ¿Qué renegociación se puede hacer? ¿Quién es capaz de sentarse en una mesa y cerrar una negociación donde una empresa, donde el 51% de las acciones es del Poder Ejecutivo, quieren pagar una tasa como corresponde para hacer permanente la empresa, o sea, que no que se tenga que liquidar en 4 o 5 meses, y del otro lado el Banco Central vende bonos al 17, 18, 19. Muchachos, por favor, pónganse de acuerdo. Dejen de hacer estas estupideces. Ya no se entiende qué es lo que quieren hacer. Dejen de hacer estas tonterías. A esta altura parecería ser
que ni se han aproximado a trabajar alguna vez en el mercado, no ya a dominar la disciplina, a sentarse a trabajar y mantener un diálogo racional. Pero si el Poder Ejecutivo, dueño del 51 de YPF, quiere una tasa de interés, la que corresponde para que el YPF sea rentable, 4, 5, 6 puntos sobre la deuda que tiene. Y por el otro lado, el Banco Central se endeuda al 17, 18, 19, el mismo personaje. Pero ¿qué les está pasando si los que compran esos bonos que vende el Central también es BlackRock? ¿Ustedes quién piensa que los compran en Estados Unidos? Ay, muchacho, qué lío que tienen en la cabeza. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. El compañero Pablo Chalío, en sintonía con Guillermo Moreno, en su columna de hoy va a seguir desanudando esta trama de desaciertos económicos. Pablo va a tratar el tema de los costos, digamos, ocultos de las medidas del gobierno, en este caso las medidas destinadas a mantener esta, entre comillas, cierta estabilidad cambiaria. Escuchémoslo. Buenas tardes, Gitia, Guillermo, Pimpi, Beatriz. Los saludo, así como a todos aquellos que nos están escuchando. La semana pasada estuvimos hablando sobre los costos de la emisión que hizo el gobierno para apoyar las actividades económicas y a las familias a consecuencia de las medidas que tomó para enfrentar la pandemia. Y era importante resaltarlo porque desde el gobierno no se explica, no se clarifica la situación, y entonces es bueno saber de que lo que hizo de ninguna manera era gratis. Recuerdan, calculamos el costo para el Banco Central anual y era una cifra verdaderamente impactante, superior a los 500.000 millones de pesos. También dijimos de que esa cifra podía ser obviada, porque en realidad esos subsidios los otorgó porque se equivocó en la manera de actuar frente a la pandemia, poniéndole el énfasis exclusivamente en la parte sanitaria, lo cual a las postres no sirvió para mucho, porque ya vemos las cifras y las estadísticas. Así que, y porque además y fundamentalmente esos subsidios se dieron porque al no existir un plan económico que jugara fuerte a la reactivación, a la estabilidad de precios, a la consecución de los equilibrios macroeconómicos, bueno, entonces el gobierno simplemente intentó compensar. Lo hizo muy en parte porque vemos cuáles son los resultados, aumento de la pobreza, aumento de la desocupación, cierre de empresas, pero nunca dijo cuáles son los costos. Y bueno, eso es lo que hicimos la semana pasada y dijimos, bueno, esos son los costos de los subsidios, pero en definitiva es el costo de no tener un plan económico. Hoy vamos a hablar brevemente de la situación cambiaria, porque ahí también el gobierno dice, bueno, miren qué éxito tuve, el dólar blue bajó considerablemente, los otros dólares que no son los oficiales, si bien suben, lo hacen en una cierta proporción, vamos a decir que algunos dicen manejable, aunque eso es casi un absurdo, pero tampoco explica cuál es el costo de lo que hizo. Entonces es bueno ahora dedicarnos unos minutos para explicar estos costos. Antes, claramente, el gobierno hace lo que hace y se ve obligado a asumir los costos también porque no tiene un plan económico. Pero vayamos a los costos. ¿Por qué tiene una cierta estabilidad el
las distintas cotizaciones en el mercado paralelo, digamos, o en el mercado que no es el tipo de cambio oficial. Porque el Banco Central vende bonos. Y al vender bonos de la tesorería, esos bonos de la tesorería obviamente no tienen mucha demanda, con lo cual el precio de esos bonos se mantiene muy bajo. Fíjense, y es un dato que viene bien, cuando se cerró la negociación con los acreedores privados, ¿cuál era la expectativa? La expectativa era que los bonos recuperaran rápidamente su precio. Te dirán, bueno, ¿qué importancia tiene? Y es una importancia mayúscula, porque cuanto más bajo el precio de los bonos, más alta es la tasa de interés que tiene que pagar el gobierno y por lo tanto el país, a esto incluyo a las empresas privadas, obviamente, para poder financiarse. Si ustedes observan las estadísticas, desde que el gobierno cerró las tratativas con los acreedores privados hasta ahora, los bonos no dejaron de bajar. Y eso se debe a las ventas que hace el Banco Central para mantener, entre comillas, controlado el mercado cambiario. O sea, miren el costo de la situación. Para mantener en cierta estabilidad y control, de nuevo entre comillas, la situación cambiaria, el gobierno vende bonos del Tesoro, el precio de los bonos del Tesoro sigue estando muy bajo y por lo tanto la tasa de interés sigue estando muy alta. Primer costo importante. Pero si uno quiere dimensionar, porque este costo es un poco virtual, si se quiere, es muy real, pero no tiene un número. Fíjense, el gobierno se ve obligado a dar créditos. ¿Y esos créditos cómo hace? A tasa subsidiada. O sea, el subsidio, por ejemplo, ahora anunció créditos por 9.000 millones de dólares a tasa subsidiada. Por supuesto, dentro de una situación, si se quiere y si se me permite, de falta de transparencia. No se sabe cuánto es la tasa subsidiada. Pero supongamos que si quiere hacer una tasa razonable de un 7, 8, 9%, tiene que pagar la diferencia entre el 17 y el 7. Y eso realmente es el costo, es uno de los costos de mantener la situación cambiaria, entre comillas, controlada. Como se ve entonces, si bien, de nuevo, hay poca transparencia en decir qué es lo que está pasando con los subsidios, qué está pasando con la emisión, qué está pasando con el mercado cambiario, acá hay costos muy importantes que están escondidos abajo de la alfombra. Costos que en definitiva pagamos entre todos. ¿Y saben qué? Vamos a la conclusión del programa anterior. En definitiva, son los costos por no tener un plan económico que apunte a la reactivación, a la recuperación económica, a la estabilidad y a los equilibrios macroeconómicos. Así que bueno, veamos cómo sigue manejándose el gobierno, pero no tenemos mucha expectativa. Por otro lado, la negociación con el fondo ahora se vuelve a demorar, se dice que puede estar en mayo, y eso también provoca un costo, porque seguimos pendientes de cuestiones transitorias, seguimos pendientes de cuestiones que no se solucionan. Bueno, seguimos acumulando costos. Beatriz Paglieri, bienvenida Bea, nos deleita con su recorrido a través de las políticas aplicadas en defensa del modelo durante la década ganada. En este programa, Beatriz se va a referir a la recuperación del correo argentino en 2003. Escuchémosla. Hoy, 5 de febrero del 2021, otra vez viernes, otra vez en la hora de Moreno.
Continuaremos el análisis con relación a las políticas aplicadas en defensa del modelo. Hoy abordaremos Correo Argentino. Es importante registrar que en el libro de Moreno, en defensa del modelo, se titula este tema diciendo dejando atrás la ideología de los 90, la recuperación del correo. Una definición de principios con relación a un modelo de construcción peronista. Contra el neoliberalismo y el llamado progresismo que ya hemos analizado en este recorrido, cómo han actuado sin diferenciar gobiernos en contra del pueblo. El 24 de marzo de 1997, mediante el decreto 265, el presidente Carlos Menem otorga por decreto la concesión de la empresa Correo Argentino, Sociedad Anónima, a la sociedad Macri, SOCMA, por lo que Argentina se convirtió en uno de los primeros países del mundo en privatizar el servicio postal. El contrato de concesión se había firmado por un término de 30 años y SOCMA tenía que pagarle al Estado Nacional un canon semestral de 51.6 millones de dólares, pesos, pero el 31 de diciembre de 1999 la empresa dejó de pagar el canon y la deuda con el Estado llegó a los 296 millones de pesos a fines del 2001. Recordemos que estaba vigente la convertibilidad, es decir, $1, $1. Relata Moreno en su libro, luego de años de incumplimientos en el pago de los cánones y habiendo acumulado una deuda de más de 900 millones de pesos, en noviembre del 2003, el presidente Néstor Kirchner, a través del decreto 1075, rescindió el contrato de concesión a Casa, la empresa Casa, y el Estado recuperó el servicio postal básico universal. El incumplimiento del contrato era causa de rescisión, no pagaba, no cumplió, y el Estado soberano se ocupó del servicio del correo postal. Durante el primer año, el servicio de correo en manos del Estado registró una ganancia bruta de 99 millones de pesos, con lo cual se desmistificaba la idea que suele relacionarse a las empresas del Estado con ineficiencia. Todo lo contrario, dio ganancia en manos del Estado Nacional. Como dijimos, nos detendremos en el proceso ordenado por el presidente Kirchner a cargo de cumplir ese mandato a cargo de Guillermo Moreno. Y cuenta Moreno, al finalizar una reunión de las tantas donde no había propuesta de pago por parte de Macri, los representantes de Macri manifestaron que las negociaciones eran como una partida de póker, donde se habla poco y se observa mucho. La respuesta que recibieron fue: ¿saben? En la Secretaría de Comunicaciones no somos muy hábiles para el póker, nuestro juego es el truco. Ante esta declaración de diferenciación, al día siguiente Moreno recibió un regalo de la empresa Macri. Una elegante caja de madera cuyo contenido era un mazo de barajas españolas más 13 perdigones. Cada uno le puede dar una interpretación, pero todos conducen a la intención de amenazar al funcionario. Gravísimo. El intento de disciplinar a los funcionarios con responsabilidades en la gestión de las políticas públicas en defensa del modelo solo pueden bancarse con principios y valores que emanan de nuestra doctrina. Y en este sentido, también es importante incluir en el análisis que la indeclinable decisión de recuperar el correo se enfrentaba a una tensión dentro del gabinete, ya que el mismo ministro de Economía, Roberto Lavagna, no quería avanzar en la anulación del contrato. Es decir, la conducción era la del presidente de la Nación, Néstor Kirchner. El funcionario a cargo de ejecutarla fue Guillermo Moreno, en su rol de secretario de Comunicaciones. Convicción, conducción y eficiencia en la ejecución. Solo se logra con funcionarios con inteligencia práctica y compromiso y convicción. Reitero, conducción,
convicción e inteligencia práctica que ante la primera insinuación tiene la respuesta ajustada. Y ya ante la decisión, su aplicación. Implicaba que todo el personal, bajo la conducción piramidal, dicen que los peronistas somos verticalistas, tal cual. Los trabajadores, el movimiento obrero organizado y toda la estructura gerencial fueron parte de esa recuperación. Y así fue en defensa del modelo. Ahora veamos. Moreno recibe de regalo 13 perdigones y sin embargo Horacio Berbisky publica y en página 12 que Moreno recibe a los empresarios con un arma arriba del escritorio. Relato que se impone por un formato y con un formato progresista y que aún se sigue repitiendo. Pero acá está Moreno con su coherencia, supera todos los archivos en defensa del interés general. Y Macri es presidente de los argentinos durante su mandato en defensa de su interés personal y podemos decir familiar. Hizo todos los intentos frente a la causa Correo Argentino, pero en virtud de la historia que hemos traído a nuestra memoria se encuentra imputado. El nombre oficial de la carátula judicial es Macri, Mauricio y otros, sobre defraudación por administración fraudulenta y cohecho. Gracias en nombre de la patria a Néstor Kirchner, a Guillermo Moreno y a todo el equipo que los acompañó por actuar en defensa del modelo que tiene como bandera el interés general. Pimpi Colombo, en su columna de hoy, A Puro Peronismo, a Puro Principios y Valores, nos hablará del partido, por supuesto, al tiempo que va a inaugurar el análisis de las incongruencias del gobierno de Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Incongruencias que Pimpi va a ir abordando en los sucesivos programas. Parece ser que un objetivo central del gobierno de la capital federal es recaudar en una ciudad castigada, es recaudar en el peor contexto económico y sanitario. Hola Adriana, qué bueno encontrarnos otro viernes, aunque sea de este modo, remoto. Hola Guillermo, Pablo, Beatriz, gracias a nuestro productor Fernando, a los operadores de la radio y por supuesto a los grandes protagonistas de este espacio que son tantos seguidores fieles que tiene La Hora de Moreno. Hoy es un día especial porque estamos desarrollando un gran plenario de militantes de principios y valores de la capital federal. Estamos comentando las experiencias que recogemos en el proceso de recolectar adhesiones y sumar militantes a esta causa peronista porteña. Estamos reencontrándonos con algunos compañeros, estamos entusiasmados, estamos decididos. Vamos a estar en la próxima elección con la oferta peronista no oficialista en el orden nacional, no oficialista en la capital federal. Ustedes saben, la política en la capital federal siempre tiene un alto componente de los debates políticos nacionales, pero también se nutre de nuestras aventuras y desventuras cotidianas en la ciudad. Así que vamos a comentar hoy, en La Hora de Moreno, algunas de las incongruencias del gobierno del señor Rodríguez Larreta, el amigo del señor Fernández. Empecemos con una incongruencia. Tenemos presente que desde hace un año estamos en medio de una pandemia, ¿verdad? Es decir, una crisis sanitaria que abarca al mundo entero y que ha sido encarada, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, con muchas falencias desde las políticas nacionales. Pero no vamos a hablar hoy de las incongruencias de Fernández, no vamos a hablar de lo impráctico que sería tener un gobierno de científicos o de lo peligroso que resultó contraponer salud con economía, ni del derrumbe al que nos conduce la negativa o la imposibilidad, la ignorancia para tener un plan económico que permita sortear la crisis minimizando las pérdidas. No vamos a hablar de eso. Guillermo ya lo has explicado hasta el cansancio. Hoy queremos mirar las incongruencias de su amigo Rodríguez Larreta. Porque la pandemia ha venido acompañada de medidas de gobierno llamadas alternativamente ASPO, DISPO, según las restricciones que se resolvieran. En definitiva, por una cuarentena que afectó la economía, la educación, la salud en su sentido más amplio, la familia, las comunidades religiosas, la vida social, los negocios, los comercios, todo.
Entre otras recomendaciones, además de lavarnos las manos, tomarnos la temperatura, usar barbijo, circular cuidando la distancia, resultó muy evidente la restricción al uso de transporte público. Por obvias razones, en un ómnibus, en un vagón de tren, entra la cantidad de personas que entran. Que ya sabemos que en condiciones habituales entran los que entran y un poco más porque todo es apretado. Pero si hay que tener distancia, entran la cantidad de personas que deben entrar, las que se estima, las que se controla, así debería ser, bueno, más o menos, es lógico, listo. Entonces, todas aquellas personas que tengan posibilidad de trasladarse sin usar el transporte público, por favor, usen la bici, la moto, el auto particular, el taxi, eviten usar el colectivo o el tren. Hay ese discurso, ¿verdad? Y tiene una razonabilidad. Por lo cual, seguro que los oyentes de tu programa, Guillermo, esperaban que hubiera algún estímulo a la utilización de esos medios. Por ejemplo, esperaban que no hubiera aumento de combustible, como los que viene decidiendo el gobierno nacional. Por ejemplo, soñaban con que el peaje fuera bonificado y los usuarios no tuvieran que pagarlo. O, no sé, que se les hicieran descuentos. Por ejemplo, desearían que las calles estuvieran disponibles para estacionar sin costo. Pero no. En el reino del revés que gobierna el señor Rodríguez Larreta, las decisiones en esta materia son exactamente lo contrario. A pesar de registrar moras importantes en materia de ABL y de patente, las patentes del 2021 vienen con aumentos que superan la inflación del 2020 y además los impuestos se actualizan en este año, se van a actualizar con los índices de inflación. En el reino del revés de Rodríguez Larreta, la ciudad toda se convierte en una gran playa de estacionamiento a cielo abierto, donde te privan de fraccionar la hora, donde los estacionamientos del centro cierran a las 19, pero la grúa te levanta el auto hasta las 21, donde vos no podés, no tenés lugar donde dejar tu auto. O sea, en condiciones normales vos decís, se planifica, se construyen importantes playas de estacionamiento, centros de transferencia suelen llamarle los especialistas, en las entradas de la ciudad para que la gente que viene a trabajar o a hacer su diligencia deje ahí su auto y como vos, como gobierno de la ciudad, aseguraste que el subte, el premetro, los colectivos, combis, bici, etcétera, un gran servicio de transporte público, entonces descomprimís el tránsito dentro de la ciudad. Eso sería en condiciones normales. Si se hiciera bien, tampoco se hizo bien, tampoco se hace bien. No lo hizo Ibarra, no lo hizo Macri, no lo hizo Rodríguez. Pero además, en condiciones de pandemia, cuando por el contrario desalentás el transporte público, ¿no te parece, Rodríguez, que deberías facilitar que las personas vengan a trabajar, a hacer sus diligencias con sus propios vehículos? Y por lo tanto, ¿se lo facilita? No, amigos, este es el reino del revés. ¿Saben ustedes cuánto han aumentado los peajes de las autopistas de la ciudad? ¿Saben que el gobierno lo informa como si fuera un aumento aprobado en audiencia pública, pero que en realidad las audiencias públicas solo sirven para que las personas físicas y jurídicas opinen sobre los temas, pero su opinión no obliga a nadie a tomar algún curso de acción? Los aumentos no se deciden en audiencias públicas, los aprueba la legislatura y el ejecutivo de la ciudad. Y en autopistas, del 8 de enero, las 25 de mayo y los Perito Moreno cobran 118 pesos con 58 centavos en hora pico y la Ilia 48,80 en hora pico. Y bueno, ya sabemos, hora pico es de las 7 a las 11 y entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche o de la tarde en días laborables. Pero también ahora hay horas pico en días no laborables, horas pico en días no laborables, en fin. Se sustituyen todas las razones para planificar el tránsito en la ciudad por la necesidad y la conveniencia de recaudar, exactamente en sentido contrario a la realidad y a la necesidad de las personas. Mientras tanto, los trabajadores de los subtes reclaman que la empresa no les respeta la condición de ser personas de riesgo frente al COVID y les descuenta el sueldo los días que no se presentan a trabajar. Bueno, las incongruencias del señor Rodríguez Larreta. En las próximas semanas vamos a abordar dos grandes incongruencias. No hoy, en las próximas semanas. Una muy importante
Bueno, las dos son muy importantes para las familias porteñas. Una es el zarpazo de Rodríguez Larreta al uso de tarjeta bancaria. Chau, movilidad social ascendente. Ahora tenés tarjeta, bueno, ahora Rodríguez se va a llevar su porcentaje. Mientras cada vez menos se puede usar el efectivo, los beneficios de operar con débito se eliminan y la ciudad incorpora un nuevo gravamen. Lo vemos en la próxima. También vamos a reflexionar sobre qué ocurre con estos gobiernos del vamos viendo en materia de educación. Hay mucho para mirar qué pasó y para pensar cómo deben ser las cosas, tanto si hablamos de contenido como de metodología como de planificación. Pero por hoy lo dejamos aquí y los convocamos a construir a puro peronismo la alternativa que la ciudad y la patria necesitan. Mirar la sociedad desde abajo para arriba y tender al bien común, con principios, con valores. Y mañana los invito a que nos acompañen. Por la mañana vamos a estar en Ayacucho y Mitre con los compañeros de la cooperativa La Choza, que integra cooperativas de productores de distintos lugares del país. Y vamos a invitar a los vecinos de Valvanera a adherir a principios y valores, a acompañar a Guillermo Moreno para que sea diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Por mi parte, voy a tener el gusto de hacer esta campaña para volver a ocupar una banca en la legislatura porteña. Bueno, y por la tarde vamos a estar, como todos los sábados, cuando no llueve, en el Parque Lezama, ahí cerquita de la Calecita, de 4 a 7 de la tarde. Y otro grupo nos vamos a juntar en la Plaza del Congreso, también en el mismo horario, de 4 a 7 de la tarde. Por ahí, por donde está Virrey Ceballos y Hipólito Yrigoyen, por ahí vamos a andar por la Plaza del Congreso. Y si no, cualquier cosa nos buscan por Facebook para saber en cada momento dónde está la campaña de adhesión al principio y valores, la que hacen los compañeros de la Brigadier General, los compañeros de la Néstor Kirchner, los compañeros del CEJU, los compañeros de las distintas agrupaciones que están cada vez más entusiasmadas en acompañar esto que se ha dado en llamar a puro peronismo, principios y valores. Así que los esperamos mañana y con ustedes, compañeros, nos vemos el próximo viernes. Buen fin de. Muchas gracias a todos. Mire, Guitia, tenemos un tema muy serio, porque esta falta de racionalidad del gobierno, empezando por el presidente, nos hace poner en serias dudas de cómo sigue esto. Dijimos, bueno, hay dos alternativas, que la realidad se imponga, esta no la vamos a desarrollar antes de las elecciones, o que se imponga en las elecciones, tal cual le pasó a Macri con las famosas PASO, que estaba desolado y no sabía qué hacer. Y sobre eso vamos a trabajar, porque mire, ningún peronista, ningún cuadro del peronismo, militante, simpatizante, va a hacer nada para impedirle que Alberto Fernández tome todas las decisiones que tiene que tomar, todas, aunque sean irracionales, como las que están haciendo en economía. Pero déjennos que al menos nos organicemos. Y nos estamos organizando y ahí apareció nuestro partido, Principios y Valores, otra herramienta electoral del movimiento peronista. Y dentro del peronismo hay un debate, porque hay algunos otros compañeros, el caso Tomás y otros compañeros más, estamos debatiendo públicamente con Miguel Ángel, dicen no, vamos a un desastre y hay una sola instancia, que es la instancia de un frente electoral donde estén todos, los radicales, los peronistas, la coalición cívica, el PRO, bla, 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 bla. Y lo dice públicamente. Y después estamos los que decimos, no, miren, el peronismo no está para ser furgón de cola de los radicales, de la alianza, es una estupidez. Con todo respeto, eso no es. Esto es el peronismo. Y el peronismo le dice a los compañeros peronistas, no hay que votar a los gorilas de Macri, pero tampoco se puede seguir votando a los progresistas como Alberto, porque son absolutamente irracionales las políticas que están haciendo y no podemos ser los responsables de la destrucción de la Argentina. Moreno, de la destrucción de la Argentina, o del hazmerreír, o de la vergüenza ajena. Imagínese estar en una mesa y pedir que te cobren el 4 o 5% de interés, por el otro lado
vos estás pagando el 17, 18, 19, 20. Te miran y te dicen, usted, muchacho, tiene un desorden en la cabeza. Mire, el peronismo se está organizando y tenemos que convocar a que volvamos a ser orgullosamente peronistas y que se expresen los votos. No somos progres, no somos neoliberales, ya hemos explicado hasta el cansancio que eso tiene una misma matriz común que la Escuela Austríaca de Economía, y que por eso, como ejemplo, lo tenemos a Prat Gay, que puede hacer campaña con Victoria Donda, o puede ser ministro de Economía de Macri, o lo tenemos a Cavallo, que puede ser ministro de Economía de un gobierno neoliberal y después ministro de Economía de un gobierno progresista, porque piensan lo mismo. ¿Y quiénes pensamos distintos? Y los peronistas. Y esa va a ser la sorpresa de esta elección. Nadie piensa que la sorpresa puede ser lo que fracasó. Ergo, Macri, radicales y demás. Y nadie piensa que se puede seguir así. Claro, no, pero Moreno, mire, lo que pasa que le está haciendo el juego. No, mire, nosotros tenemos que tener claro que el peronismo tiene que decirle a ambos segmentos, a los gorilas y a los progres, que acá hay una fórmula peronista. Que es la fórmula que si vamos a hacer un acuerdo de carne, porque conseguimos 6 millones de kilos de carne por mes que tienen un precio distinto, empezamos por la carnicería de los sectores populares, no por los hipermercados que hay que agarrar el auto para ir. Muchachos, no es tan difícil. Es haber leído una vez las 20 verdades y sentir al peronismo en las tripas y después en la razón. Por eso decía Eva, es un sentimiento. Hay que sentir, hay que amar. ¿A quién hay que amar? Hay que amar al pueblo. Gitia, empezamos a construir la oferta electoral del Movimiento Nacional Justicialista. Empezamos a construir la oferta electoral orgullosamente peronista. Los que sean progres, que los voten Alberto. Los que son gorilas, que lo voten a Macri. Nosotros, los que queremos la doctrina de Perón, que se suban al camión. Moreno, con relación al tema del correo argentino que trató Beatriz Paglieri en su columna de hoy, recuerdo cómo se quedaban boquiabiertos los periodistas cuando en los reportajes usted contaba sobre los 13 plomitos que había recibido de regalo del correo argentino. Le cuento, Moreno, que me pareció muy oportuno el contrapunto que hizo Beatriz Paglieri entre estos 13 plomitos de, entre comillas, obsequio que usted recibió, que, por cierto, esos 13 plomitos no lo amilanaron, y esa fake news, esa noticia falsa que muy bien hizo correr el perro Berbisky, de que usted recibía con un arma a los empresarios cuando estaba en la Secretaría de Comunicaciones. Por otro lado, muy bien planteadas las incongruencias por parte de Pimpi, las incongruencias del gobierno del amigo de Alberto, el jefe de gobierno Larreta, y siguen las firmas en los próximos programas. Moreno Chaliú y usted, como no podía ser de otra manera, van desarrollando sus columnas en sintonía. Costos financieros, festival de bonos que anulan las posibilidades de inversión y desalientan al más osado, pérdida de valor de las empresas. Esta pérdida tiene como uno de sus casos testigos a YPF. Incongruencias que hacemos extensivas a las tasas de interés, inconsistencias. Tremendo el panorama, Moreno. Pero bueno, que cada uno y cada una se haga cargo. La realidad se expresa, se está expresando y se expresará
en las próximas elecciones. Como usted bien dice, Moreno, el peronismo está en movimiento y a su vez el movimiento nacional justicialista tiene una herramienta electoral orgullosamente peronista, una herramienta electoral a puro peronismo, a puros principios y valores. ¿Y sabe qué, Moreno? Ya estoy viendo venir el camión, lo estoy escuchando. Lo estoy viendo recorrer los barrios de la provincia, los barrios de la ciudad, los barrios del país. Lo veo venir con tiempo, tranquilo, para que se puedan subir los compañeros y las compañeras que sienten al peronismo en sus entrañas, que sienten al peronismo en su corazón y que conocen de peronismo y de doctrina. Bueno, compañeras y compañeros, hemos llegado al cierre del programa. Como siempre, nuestro agradecimiento a todo el equipo de Radio Caput y a nuestro compañero productor Fernando Molgaray. Que tengan todos y todas un buen fin de semana y cuídense. Hasta el próximo viernes.